ver, puto cartelito Jalisco Nueva Generación. Tu chingadera de doble R. A ver, puto, tanto maman en las putas cartulinas a la verga que mata inocentes y que su puta madre, putos. Y los pasados de verga son ustedes, culeros. A ver esos tránsitos de ahí de Celaya. El aire se cortó con un zumbido metálico que desgarró la quietud de la sierra. Desde el cielo, un helicóptero artillado, un Black Hawk con ametralladoras M134 Minigun, rugió como una bestia hambrienta, escupiendo fuego sobre un campamento oculto entre peñascos y arbustos espinosos. Las ráfagas barrieron todo a su paso. Chozas de madera astilladas, camionetas blindadas reventadas, cuerpos despedazados en un instante. La tierra, seca y agrietada, se tiñó de rojo mientras los hombres, con rifles AK-47 aún calientes, caían sin tiempo de reaccionar. No era un operativo rutinario. Era una ejecución quirúrgica, un golpe calculado para arrancar el corazón de una organización que había estrangulado a México durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el centro de esta tormenta de plomo, un nombre resonaba como un tambor de guerra: Nemesio Oseguera, el Mencho, el hombre que había convertido la ambición en un imperio de sangre. Pero esta noche su reinado pendía de un hilo. La inteligencia mexicana, tras meses de escuchas, infiltrados y traiciones compradas, había localizado su fortaleza impenetrable. Y no venían a negociar, venían a terminarlo todo. El estruendo inicial dio paso a un caos visceral. Los sicarios, con rostros curtidos y tatuajes que narraban lealtades brutales, intentaron montar una defensa. Granadas estallaron, arrancando pedazos de roca y carne. Algunos, desesperados, disparaban hacia el cielo, como si sus balas pudieran derribar las aeronaves que los masacraban desde arriba. Pero la superioridad era aplastante. Un segundo helicóptero, cargado con francotiradores de élite, estabilizó su posición a 300 metros, y los disparos precisos de rifles Barrett M82 comenzaron a eliminar a los cabecillas uno por uno. En tierra, un contingente de fuerzas especiales, con chalecos antibalas y visores nocturnos, avanzaba entre las sombras, moviéndose como espectros entrenados para no fallar. Cada paso era una sentencia, cada disparo un mensaje. El Mencho, el intocable, estaba rodeado, y lo sabía. En el ojo de este huracán estaba Javier Salazar, un fiscal federal de 42 años, un hombre cuya vida se había reducido a una obsesión: desmantelar al ZMG desde sus entrañas. No era un héroe de película, ni un idealista. Era un estratega frío, con ojeras marcadas por noches sin dormir y un escritorio lleno de informes clasificados. Su motivación no era la justicia, sino la supervivencia. Había visto lo que el cártel hacía con quienes se interponían: familias destrozadas, cuerpos colgados en puentes, comunidades enteras convertidas en campos de batalla. Salazar sabía que el Mencho no era solo un hombre, sino un sistema, una red de poder que se alimentaba de miedo, dinero y traición. Y él, con su equipo de analistas y agentes encubiertos, había pasado 2 años tejiendo la trampa que ahora se cerraba. Esta noche, desde un centro de mando improvisado a 50 kilómetros del infierno, Salazar observaba las pantallas que transmitían el asalto en tiempo real. Su pulso no temblaba, pero su mente calculaba cada variable. Un error, y todo colapsaría. El campamento, una fortaleza de concreto y acero disfrazada de ruinas, comenzó a desmoronarse bajo el asalto. Los sicarios que no cayeron en la primera oleada intentaron replegarse hacia un búnker subterráneo, una madriguera donde el Mencho, según la inteligencia, dirigía sus operaciones. Pero las fuerzas federales ya habían cortado las rutas de escape. Drones armados con explosivos C4 volaron los túneles laterales, sellando cualquier esperanza de huida. Los gritos de los heridos se mezclaban con el crepitar de las llamas que devoraban los restos del campamento. Un operador de radio, con la voz quebrada, reportó a Salazar: objetivo principal aún no localizado.
resistencia pesada en el núcleo. Salazar apretó los dientes. Sabía que el Mencho no se rendiría. No era de los que negocian, era de los que mueren matando. La operación había comenzado meses atrás, en una oficina polvorienta de la Fiscalía General de la República en Guadalajara. Salazar, entonces un fiscal desconocido, recibió un sobre sin remitente. Dentro, un USB con grabaciones interceptadas, voces que detallaban movimientos de polvo blanco, rutas de distribución hacia Estados Unidos, nombres de empresarios y políticos que lavaban dinero para el CJNG. La filtración venía de un traidor dentro del cártel, alguien que había decidido que su vida valía más que su lealtad. Salazar no confió en nadie al principio. Sabía que la corrupción era un cáncer que llegaba hasta los niveles más altos. En lugar de reportar el hallazgo, formó un equipo reducido. 3 analistas de datos, 2 agentes de inteligencia y un ex militar reconvertido en mercenario. Juntos descifraron las grabaciones, trazaron mapas de conexiones y comenzaron a seguir el rastro del Mencho. Cada paso era un riesgo, cada llamada interceptada, una posible sentencia de muerte. El detonante llegó cuando un informante, un ex contador del cártel conocido como El Flaco, aceptó hablar a cambio de protección. En una reunión clandestina en un motel de Tepic, El Flaco reveló la ubicación de la guarida en la sierra, un lugar que ni los drones de la DEA habían detectado. Pero había un costo. El CJNG tenía ojos en todas partes, incluso dentro de la fiscalía. Salazar, consciente del peligro, decidió actuar rápido. Con la aprobación secreta de un general de la Secretaría de la Defensa Nacional, montó el operativo en menos de 72 horas. No hubo filtraciones, no hubo avisos, solo un plan implacable: atacar, neutralizar, capturar o, si era necesario, eliminar. Ahora, en la sierra, el plan se ejecutaba con una precisión brutal. Los soldados terrestres irrumpieron en el búnker, abriendo puertas con explosivos y enfrentándose a los últimos hombres del Mencho. Los pasillos, estrechos y húmedos, olían a pólvora y sangre. Cada esquina era una emboscada. Un agente cayó, alcanzado por una ráfaga de un AR-15. Otro respondió con una granada de fragmentación que convirtió el corredor en un matadero. En el centro de mando, Salazar escuchaba los reportes fragmentados. Contacto en el nivel inferior, 2 bajas nuestras, enemigo atrincherado. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si el Mencho escapaba, todo habría sido en vano. Pero si moría, el vacío de poder desataría una guerra aún peor. La decisión no era suya, era del destino. El asalto alcanzó su punto crítico cuando un francotirador reportó movimiento en una salida trasera del búnker. Una figura, escoltada por 3 hombres, corría hacia un vehículo oculto entre los árboles. Salazar, mirando la transmisión térmica, supo que era él. Es el objetivo. No dejen que suba al vehículo, ordenó por radio. Un misil Hellfire, disparado desde un dron Reaper, impactó el jeep antes de que pudieran encenderlo. La explosión iluminó la noche, y los cuerpos volaron como muñecos rotos. Pero el Mencho, herido, seguía vivo. Arrastrándose con una Glock 19 en la mano, disparó contra los soldados que lo rodeaban. Su rostro, cubierto de sangre y tierra, era el de un animal acorralado. No había rendición en sus ojos, solo furia. Los soldados cerraron el cerco. Un capitán con la voz firme gritó: «¡Baja el arma o te volamos la cabeza!». El Mencho, jadeando, soltó una risa rota. «¡No van a ganar!», escupió, antes de disparar una última vez. Una bala de un G-36K le atravesó el pecho y su cuerpo se desplomó sobre la tierra. Silencio. El líder del CJNG, el hombre que había desafiado a un país, estaba muerto. Pero Salazar, en el centro de mando, no celebró. Sabía que esto no era el fin, era solo el comienzo. En las horas siguientes, los soldados aseguraron el perímetro, recolectando cuerpos, armas y documentos. Un maletín encontrado en el búnker contenía discos duros y libretas con nombres, cifras, rutas. Era oro puro para la investigación. Pero también era una bomba de tiempo.
Salazar, al recibir las primeras imágenes del hallazgo, sintió un escalofrío. Los nombres en esas páginas no eran solo de criminales. Había gobernadores, empresarios, incluso un senador. El CJNG no era solo un cártel. Era una maquinaria que había comprado medio país. Y ahora, con el Mencho fuera, esa maquinaria buscaría venganza. La noticia de la caída comenzó a filtrarse. En las calles de Guadalajara, el miedo se mezclaba con la incredulidad. Los habitantes, acostumbrados al rugido de las camionetas blindadas, sabían que el silencio no duraría. En las oficinas de la Fiscalía, los teléfonos no paraban de sonar. Periodistas, políticos, incluso diplomáticos estadounidenses querían detalles. Salazar, agotado, se encerró en su oficina. Frente a él, los discos duros esperaban. Cada archivo que abriera sería una puerta a un infierno mayor. Pero no había vuelta atrás. Había jurado desmontar la red, y lo haría, aunque le costara todo. La pantalla parpadeaba con un brillo frío en la oficina improvisada de Javier Salazar. Un cubículo de paredes desnudas en un edificio gubernamental olvidado en las afueras de Guadalajara. Los discos duros recuperados del búnker del Mencho zumbaban como insectos atrapados, cada uno cargado con secretos que podían incendiar el país. Salazar, con el rostro endurecido por el cansancio, navegaba por archivos encriptados. Listas de pagos, grabaciones de reuniones, transferencias bancarias que conectaban al CJNG con una telaraña de poder que atravesaba fronteras. Nombres que no esperaba encontrar saltaban como cuchillos. Un gobernador en funciones, 2 empresarios de la élite jalisciense, un alto mando de la Policía Federal. Cada clic era una revelación, cada dato un paso más hacia un abismo del que no había retorno. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno al terremoto que se gestaba. Pero en esa habitación, Salazar y su equipo de analistas sabían que el operativo en la sierra había sido solo el primer disparo de una guerra mucho más sucia. El detonante no fue la muerte del Mencho, sino lo que dejó atrás. Los discos revelaron un sistema de sobornos que alcanzaba los niveles más altos del gobierno estatal y federal. Una carpeta, etiquetada como socios estratégicos, detallaba reuniones entre cabecillas del cártel y funcionarios en hoteles de lujo en Puerto Vallarta y Cancún. Las grabaciones, captadas por micrófonos ocultos, eran implacables. Voces que negociaban porcentajes de ganancias del polvo blanco, rutas seguras para envíos a Los Ángeles, protección para laboratorios clandestinos en Michoacán. Salazar escuchó, con los nudillos blancos, a un diputado prometiendo bloquear investigaciones a cambio de una donación de 20 millones de pesos. Pero lo que lo hizo detenerse fue un video granulado. El Mencho, en persona, entregando un maletín a un hombre cuyo rostro era inconfundible, un ex secretario de Gobernación ahora retirado, pero con influencia intacta. Esto no era un cártel, era un estado paralelo. Salazar sabía que no podía confiar en la cadena de mando. La corrupción era un veneno que se filtraba en cada institución, y él era un hombre marcado. Desde el operativo, su teléfono había recibido mensajes anónimos: «Para o tu familia paga». Su esposa y sus 2 hijos ya estaban bajo protección en un lugar seguro, pero el peso de la amenaza lo seguía como una sombra. Decidió actuar en secreto, compartiendo los hallazgos solo con su equipo. Ana, una analista de datos con un talento casi sobrenatural para rastrear flujos financieros. Raúl, un agente de inteligencia que había sobrevivido a 3 atentados. Y el Cuervo, el exmilitar que ahora trabajaba como su enlace con informantes en el bajo mundo. Juntos comenzaron a mapear la red, trazando líneas entre nombres, cuentas bancarias y empresas fantasma. Cada conexión era una pieza de un rompecabezas que amenazaba con aplastarlos. La investigación tomó un giro cuando Ana descubrió un patrón en las transferencias. Millones de dólares fluían desde cuentas en las Islas Caimán hacia una constructora en Jalisco, Grupo Horizonte, una empresa que había ganado contratos millonarios para obras públicas. Su dueño, Ricardo Mendoza,
Era un magnate intocable, un hombre que aparecía en galas benéficas y tenía fotos con el presidente. Pero los datos no mentían. Mendoza era el principal lavador de dinero del CJNG. Sus proyectos, desde autopistas hasta hospitales, eran fachadas para mover el dinero del polvo blanco. Salazar ordenó a Raúl infiltrarse en la constructora, haciéndose pasar por un consultor de seguridad. Era un movimiento arriesgado, pero no había otra forma de confirmar la magnitud de la operación. Mientras Raúl se sumergía en el mundo de Mendoza, Salazar enfrentaba otra amenaza: la presión interna. Su jefe, el fiscal general adjunto, comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Qué tienes en esos discos, Javier? Esto está tomando demasiado tiempo. La voz del hombre era calma, pero Salazar notó el nerviosismo en sus ojos. Sabía que alguien, en algún lugar, estaba empezando a sudar. Decidió ganar tiempo, entregando informes vagos mientras su equipo trabajaba a contrarreloj. La pregunta ahora era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Salazar para desmantelarlo? La oficina de Javier Salazar se había convertido en un búnker de paranoia. Las persianas estaban selladas, el aire cargado de tensión y el zumbido constante de los servidores procesando datos. Los discos duros del CJNG habían destapado un pantano de corrupción, pero cada paso hacia la verdad era un campo minado. Salazar, con la barba crecida y los ojos inyectados de cafeína, revisaba un nuevo informe. Raúl, su agente infiltrado, había confirmado que Grupo Horizonte, la constructora de Ricardo Mendoza, no solo lavaba dinero, sino que financiaba una red de sobornos que llegaba a la Ciudad de México. Contratos inflados para obras públicas, facturas falsas por millones, pagos a jueces y legisladores. Pero lo que heló la sangre de Salazar fue un detalle que Raúl había descubierto en una reunión secreta. Mendoza no era un peón, era un arquitecto del sistema, un hombre que conectaba al cártel con la élite política y empresarial. Y ahora, Mendoza sabía que alguien lo seguía. El seguimiento de Raúl era una danza mortal. Bajo su falsa identidad como consultor, había accedido a las oficinas de Grupo Horizonte en un rascacielos de vidrio en Zapopan. Allí, entre ejecutivos impecables y guardias armados, captó fragmentos de conversaciones, menciones de el patrón caído, el Mencho, planes para reorganizar rutas de polvo blanco hacia California y nombres de funcionarios que debían ser neutralizados si se salían de la línea. Raúl usó un dispositivo de grabación oculto para capturar audio, escondido en un bolígrafo, y lo guardó en su bota. Pero el riesgo era abrumador. Un guardia de seguridad, un exmilitar con cicatrices visibles, lo observaba demasiado. Durante una reunión, Raúl vio a Mendoza revisar un mensaje en su teléfono y palidecer. «Alguien está husmeando», dijo Mendoza, su voz afilada como un cuchillo. Raúl mantuvo la calma, fingiendo revisar documentos, pero su corazón latía como un tambor. Esa noche envió un mensaje cifrado a Salazar. «¿Sospechan? Necesito extracción». Salazar en su oficina sintió el peso del mensaje como un puñetazo. Sacar a Raúl sin exponer la operación era casi imposible, pero dejarlo allí era una sentencia de muerte. Convocó a Ana y al Cuervo. Ana, con su laptop abierta, rastreaba los movimientos bancarios de Mendoza en tiempo real, mientras el Cuervo, con un cigarrillo apagado en la boca, planeaba una ruta de escape. «Necesitamos una distracción», dijo el Cuervo, «algo grande». Salazar asintió. La única forma de sacar a Raúl era desviar la atención de Mendoza y sus hombres. Pero cualquier movimiento arriesgaba exponer toda la investigación. La fase de investigación se intensificó. Ana descubrió un nuevo hilo, una transferencia de $15 millones desde una cuenta de Grupo Horizonte a un banco en Panamá, vinculada a un funcionario de la Secretaría de Gobernación. El nombre del funcionario, Héctor Vargas, era familiar. Salazar lo había visto en los discos del Mencho, mencionado en una grabación como el puente entre el cártel y el gobierno federal. Vargas, un burócrata de bajo perfil, tenía acceso a información clasificada sobre operativos antidrogas. Si estaba comprometido,
explicaba por qué los golpes al CJNG siempre parecían llegar tarde. Salazar ordenó a Ana profundizar en Vargas, mientras él y el Cuervo planeaban la extracción de Raúl. El plan era brutalmente simple: un ataque simulado contra una bodega del CJNG en las afueras de Guadalajara, lo suficientemente ruidoso para atraer a los hombres de Mendoza, pero sin dejar huellas que apuntaran a la fiscalía. El Cuervo, con contactos en el bajo mundo, reclutó a un grupo de mercenarios para el trabajo. A medianoche, la bodega estalló en llamas, granadas y ráfagas de fusiles G3 resonando en la oscuridad. Las noticias locales lo atribuyeron a un cártel rival y Mendoza, como esperaban, envió a sus mejores hombres al lugar. Raúl aprovechó el caos para escapar, subiendo a una motocicleta y desapareciendo en las calles de Zapopan. Horas después, llegó al punto de encuentro, pálido y con una herida de cuchillo en el brazo. «Me vieron la cara», dijo. «No puedo volver». Salazar procesó las palabras. Raúl era un activo quemado, pero su información era oro. Había grabado a Mendoza discutiendo un plan para limpiar las pruebas del cártel, eliminar testigos, sobornar jueces, incluso atentar contra un fiscal entrometido. Salazar sabía que se referían a él, pero la grabación también mencionaba a Vargas, confirmando su rol como filtrador. Salazar sintió una mezcla de furia y claridad. Vargas era la clave para desmontar la red desde arriba, pero atraparlo requeriría pruebas irrefutables y un movimiento audaz. Ana, meanwhile, había hackeado el correo de Vargas, encontrando mensajes cifrados que detallaban reuniones con Mendoza y fechas de operativos frustrados. Uno de los correos mencionaba un paquete que debía entregarse en la Ciudad de México en 48 horas. Salazar intuyó que era dinero o documentos comprometedores. Decidió ir tras Vargas él mismo, dejando a Ana y al Cuervo a cargo de proteger los discos y preparar un informe para un juez de confianza. Pero la desconfianza lo carcomía. ¿Y si el juez también estaba comprado? Cada decisión era un salto al vacío. En la Ciudad de México, Salazar siguió a Vargas desde las sombras. El hombre, de traje gris y gafas de montura fina, se movía con la confianza de quien se sabe intocable. Salazar, con una gorra y una chamarra gastada, lo observó entrar en un restaurante de Polanco, donde se reunió con un hombre que Salazar reconoció al instante, un abogado ligado a Grupo Horizonte. Usando un micrófono direccional captó fragmentos de la conversación. «El fiscal está cerca. Hay que mover el paquete ya». Salazar sintió el pulso acelerarse. Estaba a punto de obtener la prueba que necesitaba, pero un error podía costarle todo. De vuelta en Guadalajara, Ana y el Cuervo enfrentaban su propio infierno. Un intento de hackeo a los servidores de la fiscalía los puso en alerta. Alguien, probablemente hombres de Mendoza, intentaba borrar los archivos digitales del caso. Ana trabajó frenéticamente para bloquear el ataque, mientras el Cuervo reforzaba la seguridad del edificio con hombres leales. La presión era asfixiante. Cada hora traía un nuevo rumor. Un coche sospechoso rondando. Un agente que no respondía. El CJNG, aunque decapitado, seguía vivo, sus tentáculos moviéndose en la oscuridad. Salazar, en la capital, decidió actuar. Siguió a Vargas hasta un estacionamiento subterráneo, donde el funcionario recibió un maletín de un mensajero. Salazar, armado con una pistola Beretta 92, lo confrontó. «Sé quién eres, Héctor», dijo, apuntándole al pecho. Vargas, sorprendido, intentó negociar, ofreciendo dinero, poder. Pero Salazar no quería tratos. Exigió el maletín y una confesión. Vargas, acorralado, admitió haber filtrado información al CJNG a cambio de sobornos. Salazar grabó cada palabra, pero antes de que pudiera esposarlo, un disparo resonó. Una bala rozó su hombro y Vargas cayó, sangre brotando de su pecho. El tirador, un sicario en motocicleta, huyó. Salazar, herido, recogió el maletín y escapó, sabiendo que el ataque no era casual. Alguien lo quería muerto, y ahora tenía la prueba para contraatacar. La sangre goteaba del hombro de Javier Salazar, tiñendo el pavimento del estacionamiento subterráneo. El eco del disparo aún resonaba en sus oídos mientras apretaba el maletín contra su pecho.
Su contenido, un arma más letal que cualquier pistola. Adentro, documentos y un disco duro detallaban la red de sobornos que unía al CJNG con la élite política. Nombres, fechas, cuentas bancarias. Salazar, con la bereta temblando en su mano, corrió hacia su auto, el dolor quemándole como fuego. Sabía que el sicario en la motocicleta no era un lobo solitario. Alguien había ordenado su eliminación, alguien que sabía que estaba demasiado cerca. En la Ciudad de México, bajo la luz tenue de los faros, Salazar sintió el peso de la traición. Vargas, el funcionario que había confesado, yacía muerto, su utilidad para el cártel extinguida. Pero Salazar no tenía tiempo para luto. El maletín era su boleto para desmantelar el sistema y también su sentencia de muerte. Condujo a toda velocidad hacia un piso franco en Iztapalapa, un departamento miserable alquilado bajo un nombre falso. Allí, vendó su herida con manos temblorosas, el espejo reflejando un rostro demacrado, irreconocible. Conectó el disco duro a una laptop segura y revisó los archivos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una lista de 47 funcionarios, desde alcaldes hasta un subsecretario de Hacienda, todos en la nómina del CJNG. Había grabaciones de Mendoza, el magnate de Grupo Horizonte, coordinando pagos para bloquear investigaciones. Un video mostraba a un juez federal aceptando un maletín en un yate en Acapulco. Pero el golpe final fue un correo electrónico. Un plan para reemplazar al Mencho con un nuevo líder. Un lugarteniente apodado El Cuervo Negro, ya en negociaciones con políticos para mantener el control de Jalisco. El CJNG no estaba colapsando, se estaba reinventando. Salazar contactó a Ana por una línea segura. «Envía todo lo que tenemos al juez Ramírez», ordenó. Ramírez, un magistrado incorruptible, era su última esperanza. Pero Ana, con la voz quebrada, informó que el edificio de la Fiscalía había sido atacado. Hombres armados, enviados por Mendoza, irrumpieron buscando los discos originales. El Cuervo y sus hombres los repelieron, pero 2 agentes murieron. «Estamos sitiados, Javier», dijo Ana. «No sé cuánto aguantaremos». Salazar apretó el teléfono. Su equipo, su familia improvisada, estaba en la línea de fuego por su cruzada. Pero retroceder no era una opción. Ordenó a Ana encriptar los archivos y enviar copias a medios internacionales. The New York Times, El País, BBC. Si caían, el mundo sabría la verdad. El conflicto ahora era un incendio descontrolado. En Guadalajara, Mendoza movilizaba a sus contactos. Reunido en su mansión, rodeado de guardias con fusiles HK-416, llamó a un senador y a un general de la Defensa Nacional. «El fiscal tiene que desaparecer», gruñó, «y quien esté con él». Sus palabras eran una declaración de guerra, no solo contra Salazar, sino contra cualquier institución que amenazara su imperio. Mientras, en las calles, el CJNG desataba el caos. Bloqueos con camiones incendiados, tiroteos en colonias populares, mensajes colgados en puentes prometiendo venganza. La población, atrapada, se encerraba en sus casas, el miedo como un gas venenoso. Salazar, en el piso franco, planeaba su jugada final. Sabía que Ramírez necesitaba tiempo para emitir órdenes de aprehensión, pero el tiempo era un lujo que no tenía. Decidió enfrentarse a Mendoza directamente. Usando los datos del maletín, localizó una reunión clave. Mendoza y el Cuervo Negro se encontrarían en un almacén en Tlaquepaque, planeando la transición del cártel. Salazar llamó al Cuervo, su aliado mercenario, y le dio una orden clara. «Reúne a tus hombres, vamos a terminar esto». El Cuervo, con una risa seca, respondió: «¿Por fin algo divertido?». A medianoche, Salazar y un equipo de 8 hombres, armados con rifles G-36K y granadas de aturdimiento, asaltaron el almacén. El lugar, un laberinto de contenedores y maquinaria, estaba vigilado por sicarios del CJNG. El tiroteo estalló como un trueno. Las balas perforaban metal, los gritos se ahogaban en explosiones. Salazar, con el hombro aún sangrando, avanzó disparando, su mente enfocada en un solo objetivo: Mendoza. Encontró al magnate en una oficina elevada,
protegido por el Cuervo Negro y 4 hombres. «Salazar, idiota», gritó Mendoza, su rostro torcido por la rabia. «¡No puedes parar esto!». El Cuervo Negro, un hombre de ojos vacíos, levantó un AR-15, pero Salazar fue más rápido. Una ráfaga lo derribó, sangre salpicando las paredes. Mendoza, acorralado, intentó huir, pero el Cuervo, el mercenario, lo interceptó, rompiéndole la rodilla con un golpe de culata. Salazar se acercó, apuntándole a la cabeza. «¡Habla!», exigió. «Nombres, lugares, todo». Mendoza, jadeando, escupió una lista de cómplices. Políticos, banqueros, policías. Salazar grabó cada palabra, su última pieza del rompecabezas. Pero antes de que pudiera esposarlo, una explosión sacudió el almacén. Sicarios de refuerzo, enviados por un político aliado de Mendoza, atacaron. Salazar y sus hombres lucharon para salir, dejando a Mendoza herido pero vivo. El Cuervo, cubriendo la retirada, recibió un disparo en el pecho. «¡Vete, maldita sea!», gruñó antes de colapsar. Salazar escapó con la grabación, subiendo a un vehículo mientras las sirenas resonaban. Envió el archivo a Ramírez y a los medios. Horas después, las detenciones comenzaron. 12 funcionarios, incluyendo un gobernador, fueron arrestados. Mendoza, capturado en un hospital, enfrentaba cargos de lavado y conspiración. El clímax, transmitido en vivo, mostró esposas cerrándose en muñecas que creían ser intocables. Pero Salazar, escondido en un nuevo refugio, no celebró. El Cuervo estaba muerto, su equipo diezmado, y él era un hombre marcado. Miró los titulares en su laptop. «Red de corrupción al descubierto». Sabía que el CJNG se reagruparía, que nuevos nombres llenarían el vacío. La guerra no había terminado, solo había cambiado de rostro. En la quietud de la madrugada, Salazar escribió una carta a su esposa, sin saber si la vería de nuevo. «Hice lo que pude», decía, «pero este país está roto». Guardó la carta, apagó la luz y cargó su pistola. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente al sacrificio de un hombre que había desafiado a un monstruo. La sierra, las calles, los pasillos del poder, todos eran campos de batalla, y Salazar, solo, sabía que la lucha apenas comenzaba.